Mm, Ya podemos. ok. Lo que pasa es que ya no me deja regresar a la diapositiva inicial, no sé por qué. Con calma. Querétaro y esta noche voy a hablar acerca de derrame pleural. Bien, como los objetivos principales de la clase vamos a ver algunos principios básicos de anatomía, algo de fisiología del derrame pleural, las generalidades del mismo, su abordaje diagnóstico y tratamiento y conclusiones del tema. Como introducción, tenemos que recordar acerca de la anatomía de los pulmones. Los pulmones van a estar recubiertos por dos capas, que es dos pleuras, van a estar recubiertos por las pleuras que van a tener dos capas, que es la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura visceral, como su nombre lo indica, va a ser la que esté más en contacto con el parénquima y la parietal con la parrilla costal. En medio de estas dos estructuras anatómicas vamos a encontrar un espacio llamado espacio pleural, en el cual pues va a tener de manera natural líquido, el cual va a beneficiar o va a favorecer el deslizamiento de estas pleuras o de estas capas durante los movimientos de inspiración e expiración que llegamos a tener de manera fisiológica. Entonces, en estas cavidades o en este espacio virtual vamos a tener líquido que el valor normal del mismo es de 0.1 a 0.2 mililitros kilo de líquido pleural. Este líquido se va a estar formando y desechando de manera constante a lo largo del día. Según la literatura, se forma de 0.01 mililitros por kilogramo o hasta 15 mililitros día. Igualmente, el cuerpo per se tiene la capacidad de eliminar desde 0.20 mililitros kilogramo hasta 300 mililitros al día. Y acerca de las composiciones, de la composición normal del líquido que vamos a encontrar en la cavidad pleural, pues el volumen ya se los comenté y también tenemos que tiene cierta cantidad de células, va a tener de 1000 a 5000 células. Los macrófagos van a estar de 64 al 84%, de proteínas va a tener de 1 a 2 gramos, albúmina de 50 a 70%. La glucosa va a ser similar a la glucosa que vamos a tener a nivel sérico, a nivel del plasma, y el pH igualmente va a ser similar. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque a partir de estos biomarcadores o a partir de estas moléculas vamos a poder hacer diagnóstico diferencial o empezar a abordar el derrame pleural. El derrame pleural, según la literatura que nosotros leamos, menciona que es una de las patologías con más diagnósticos diferenciales que podemos encontrar al momento de nosotros identificar a un paciente con estas. Junto con la fiebre de origen oscuro o fiebre de origen terminal, es de las principales patologías con diagnósticos diferenciales que nosotros podemos hacer al momento de su abordaje. Bien, como definición, el derrame pleural se define como la acumulación patológica de líquido en el espacio pleural. ¿De dónde proviene este líquido? Este líquido pleural va a ingresar pues al espacio previamente dicho, a partir desde los capilares pleurales, los espacios intersticiales, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, tanto intratorácicos como de la cavidad peritoneal. Esto, como se les había comentado, va a estar pasando de manera constante a lo largo del día e incluso también va a estar formándose de manera de nuevo líquido en la cavidad. Y el derrame pleural se va a ver producido cuando se ve arrebasado la capacidad de drenar ese líquido o bien hay algún proceso que está obstruyendo la salida del mismo. Y acerca de la fisiología, de cómo se forma y cómo se llega a generar el derrame pleural, tenemos que entender primeramente que las concentraciones de líquido
van a estar reguladas por las fuerzas de Starling, que su base o sus fundamentos son la osmolaridad y la capacidad de la relación que hay entre la presión hidrostática y la presión oncótica. Estas dos presiones entre sí van a tener van a mantener el equilibrio entre las concentraciones de líquido, ya sea de una porción o de otra. Entonces tenemos que la presión hidrostática paretal normal es aproximadamente de 30 centímetros de agua, la cual es la que genera el movimiento de líquido de los capilares paretales hacia el espacio pleural. Y su contraparte va a ser la presión hidrostática, que es la que es la denominada presión oncótica, que aproximadamente va a ser de 34 centímetros de agua. En un caso patológico sería como la suma de diversos factores, los cuales nos generan la alteración de este equilibrio, lo que nos generaría el derrame pleural. Por ejemplo, en un caso patológico, la pleura parietal incrementa la presión intersticial y promueve el movimiento de líquido en el espacio pleural. Este líquido que va de más al espacio pleural, sumado al líquido que se produce de manera normal en ese espacio, más aparte una alteración en la eliminación o reabsorción de este líquido, nos va a generar, por consiguiente, el derrame pleural per se. Y como se los comentaba al inicio, el derrame pleural tiene múltiples causas, este, o- y estas distintas causas tienen distintos mecanismos. Dependiendo la causa, podemos encontrar un mecanismo distinto. Por ejemplo, en las causas, una de las principales causas de derrame pleural que vamos a encontrar en los pacientes, sobre todo en paciente adulto mayor, es el derrame pleural secundario a insuficiencia cardíaca. El mecanismo por el cual se produce este derrame pleural es por un incremento en la presión intracapilar, lo cual va a conseguir con efecto incrementar el líquido intersticial. Aparte de este mecanismo, no solamente lo podemos encontrar en la insuficiencia cardíaca, también lo podemos encontrar en un derrame paraneumónico o en un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Y así como hay distintos mecanismos dependiendo la etiología o la causa que nosotros estemos o que nosotros podamos diferenciar en los distintos tipos de derrame pleural. Otro que es muy interesante es el de la diálisis peritoneal. En la diálisis peritoneal, pues regularmente vemos o llegan los pacientes con sobrecarga hídrica. De manera natural, en un paciente que se está dializando, vamos a encontrar que regularmente va a haber alteración en el sistema de las acoporinas y por ende va a haber un mal manejo en la cuestión de los líquidos. El efecto en esta alteración de las acoporinas va a generar una eliminación de la acoporina 1, lo cual va a aumentar el transporte de agua a una cavidad. Entonces, es muy común que vemos un paciente que está disfuncionando su diálisis peritoneal, aparte de que viene pues con dilatado su cavidad abdominal porque no puede drenar bien este líquido, vemos que regularmente ya con cierto grado de derrame pleural, que esta es la causa por las cuales estos pacientes llegan así. Y así como esta, hay distintos mecanismos dependiendo eh, el padecimiento que podemos encontrar. Y en esta otra tabla, o en este cuadro, mejor dicho, encontramos las principales causas de derrame pleural. Estas van desde misceláneos, como son los agentes físicos, que puede ser la radioterapia, o de manera iatrogénica, cuando se le agrega muchísimo volumen a los pacientes, causas neoplásicas, que pueden ocurrir una obstrucción o alteración en el drenaje del líquido, lo que genera el acúmulo del mismo en el espacio pleural. Principalmente son los mesoteliomas y los tumores que son secundarios a metástasis. También hay distintos fármacos que nos pueden generar este derrame pleural, fármacos tan comunes como una nitrofurantoína, hasta ya medicamentos un poquito más especializados. También hay enfermedades inmunológicas, principalmente la artritis reumatoide y el lupus. Padecimientos como
alteraciones en la cuestión de las alteraciones estructurales, como puede ser a nivel del diafragma, que generen ruptura esofágica, o pacientes que tengan peritonitis. También pacientes que tengan alteraciones en cuestión cardiovascular, los pacientes con insuficiencia cardíaca, o los pacientes que tengan también antecedentes de tromboembolia. Igualmente, las infecciones son una gran causa de derrame pleural, que pueden ser desde una neumonía en la comunidad hasta una tuberculosis. Y pues otras son pacientes que lleguen a estar urémicos, pacientes que tengan exposición a asbestos, o pacientes que tengan también antecedente de amiloidosis. Y como se los he venido comentando en las diapositivas pasadas, la causa o la fisiopatología del derrame pleural varía de acuerdo a la etiología. Y en la tabla que les pongo en esta diapositiva se enlistan las 4 principales causas que sí o sí tenemos que hacer diagnóstico diferencial en cualquier paciente que llegue con derrame pleural. Obviamente, pues que esté bajo el contexto clínico del paciente. La primera de ellas, pues, es la falla cardíaca, que es de características, derrame pleural es de características trasudadas. Más adelante voy a hablar acerca de la diferencia entre sudado y trasudado. Y en esta tabla habla acerca de la evolución natural de la enfermedad, acerca de cómo se desarrolla o cómo inicia el derrame pleural. Vamos a diferenciar lo que va a estar en 4 etapas. La primera etapa se conoce como pleuritis seca, la segunda, la fase exudativa, la tercera es la fase fibrino-purulenta y la cuarta y última parte es la fase organizativa. En la fase de la pleuritis seca se va a caracterizar porque en este punto del desarrollo del derrame pleural, no, como tal no hay derrame todavía, pero es en el único momento en el que un paciente va a presentar dolor, que es el dolor pleurítico, que nos identifica o nos alerta que está iniciando el proceso de la formación del derrame. Este se va a generar por un proceso inflamatorio, obviamente un proceso puede ser ya sea desde infección o cualquier otro, lo cual nos va a generar una activación de los neutrófilos y de los monocitos. Los neutrófilos y los monocitos van a generar la activación de interleucina 8 y de factor de necrosis tumoral alfa. Cuando se activan estas dos moléculas, va a iniciar lo que es la fase exudativa. Estas dos moléculas lo que nos van a hacer, como sabemos, son citocinas que van a generar un aumento en la permeabilidad capilar y de vasodilatación. Bueno, es cuando se activan las respuestas inmunes innatas y que el cuerpo quiere mandar más refuerzos hacia la zona donde está la probable infección o lesión, genera vasodilatación, genera aumento del flujo sanguíneo y van más células al sitio para defender a nuestro organismo. Esto, por obvias razones, va a generar un aumento del líquido intersticial. Aquí, este es el punto en el cual los neumólogos recomiendan que se haga el diagnóstico de un derrame pleural en la etapa de la fase exudativa, porque aquí es cuando podemos identificar la causa y darle un tratamiento y evitar que progrese hacia las complicaciones que podría generar de manera natural. Si nosotros tomamos una muestra o usamos una paracentesis en este punto, vamos a encontrar que el líquido va a estar ceroso y va a ser un líquido estéril con un pH mayor a 7.20. Ahora bien, si el paciente no acude o por alguna razón no se hace un abordaje adecuado y no se inicia tratamiento en este punto, el derrame va a pasar a la siguiente fase, que es la fase fibrinopurulenta, en la cual van a ver ya un gran recuento de polimorfonucleares y va a comenzar lo que es la translocación bacteriana y la invasión de microorganismos patógenos hacia el área.
Esto va a generar dos cosas. Uno, pues obviamente como se va a estar ahí trabajando, va a estar en la celular trabajando, y también va a haber microorganismos patógenos, va a haber un consumo de glucosa, y pues el consumo de glucosa nos va a llevar a la necesidad, bueno, la disminución de glucosa nos va a llevar a la necesidad de generar energía por medio de otros mecanismos, y se va a empezar a producir ácido láctico. Entonces, nosotros si tomamos una muestra en este punto, vamos a encontrar ya un líquido pleural turbio y con un pH de 7.20. Es por eso que la justificación, o bueno, cuando nosotros, me voy a adelantar tal vez un poco, pero cuando nosotros tomamos o hacemos una parsíntesis diagnóstica, nosotros siempre debemos de tomar una gasometría arterial. La gasometría arterial se toma justamente para hacer el diferencial entre estas dos fases, entre la fase oxidativa y la fase fibrino-purulenta. Si tiene un pH menor a 7.20, está recomendado que se inicie, bueno, que se coloque una sonda pleural para drenar ese derrame y evitar que pase a la siguiente fase. La siguiente fase como tal es el empiema, que es la presencia de pus a nivel de la cavidad del espacio uretral, que es la cavidad pleural. En este punto va a haber tanta alteración en ese sitio que va a generar va a generar un estado procoagulante en esa área. Entonces va a generar el depósito de fibrina, y el depósito de fibrina, el cuerpo lo está haciendo de manera para defenderse. Esta fibrina nuestro cuerpo la está tratando de usar para encapsular y aislar como tal la pus que podemos encontrar en esa área. Y esa es la explicación por la cual se forman los denominados empiemas loculares. Es de nuestro mismo cuerpo en su desesperación por querer hacer algo contra ese derrame, y su incapacidad para liberar o drenar esa cantidad de líquido, pues no encuentra otra opción más que encapsularlo. Entonces hay una invasión de fibroblastos, y queda lo que es pues, el denominado empiema loculado. Antes de continuar con esta diapositiva, que es acerca del abordaje del empiema, me gustaría hacer esta mención de la pintura que está en la diapositiva. La pintura lleva por nombre La Miseria, es de un pintor español llamado Cristóbal Rojas, es del año 1886. Esta pintura, el autor trata de reflejar lo que es bueno, de lo que era la miseria de los pacientes que padecían tuberculosis alrededor de los finales del año del siglo XIX. Y hago mención en esta porque esta pintura pues nos pone al, al acompañante que está cerca de la cama del paciente, y pues bueno, nos hace recordar acerca del concepto de la palabra clínico, que la palabra clínico viene del griego kine, que que es la práctica médica de atender al paciente en la cama, o bueno, cerca de la cama, o hasta al pie de la cama del paciente. Y esto lo tomo mención porque, como lo mencionaba al inicio, el derrame pleural es pues de las principales patologías que tienen más diagnósticos diferenciales que nosotros podemos identificar. Y por consiguiente, pues tenemos que ser muy clínicos y tenemos que tener mucho énfasis en su abordaje. Y parte fundamental del abordaje del derrame pleural es la historia clínica, en la cual va a constar de una adecuada anamnesis, y tenemos que investigar o descartar los factores de riesgo que pueda tener el paciente para haber desarrollado eh, el derrame pleural. Puede ser desde cuestiones laborales, o sí, pues cuestiones laborales, como puede ser la exposición a asbesto, el consumo de ciertos medicamentos, comorbilidades como cardiopatías o tuberculosis. Igualmente tenemos que hacer una adecuada exploración física del paciente en busca de los síndromes pleuropulmonares que tenemos que descartar, o nos tenemos que guiar mucho con la exploración.
A la exploración física, estos pacientes van a presentar disminución de los ruidos respiratorios, obviamente del lado donde va a estar el derrame, y a la percusión va a ser mate. Continuando con el abordaje diagnóstico del derrame pleural, tenemos que el principal estudio que tenemos que hacer cuando sospechemos de una causa o de un paciente que tenga derrame es una radiografía. La radiografía nos va a permitir identificar un paciente con derrame desde 50 mililitros, independientemente del área donde se encuentre el derrame. La bibliografía recomienda que en dado caso que tengamos una sospecha clínica muy alta y la radiografía no nos apoye respecto al diagnóstico o no nos sea concluyente, podemos utilizar un ultrasonido para identificar el derrame. Mencionaba que realmente la tomografía no tiene un beneficio sobre el ultrasonido, se recomienda más el ultrasonido antes de llegar a la tomografía. Y lo que les comentaba, la clínica, haciendo hincapié en que en la historia natural de la enfermedad, al inicio de esta, va a presentar el paciente un dolor pleurítico, que es lo que les comentaba que era en la etapa inicial de la enfermedad. Y ya cuando, este dolor el paciente lo va a describir como difuso y de tipo opresivo. Ya posteriormente, cuando si se prosigue la enfermedad o sigue avanzando, mejor dicho, va a empezar pues, con la etapa de derrame. Y aquí es cuando va a empezar la disnea, que es el síntoma más común en el derrame, con el derrame pleural está instaurado. Entonces aquí podemos diferenciar mediante la clínica dos de las cuatro etapas de la historia natural de la enfermedad. Si el paciente tenemos sospecha o tiene antecedentes de que puede generar un derrame y nos llega con dolor pleurítico, pues está en una fase de inicial. Y si ya empieza con disnea y tenemos otra sospecha de derrame, pues ya está en una etapa secundaria. Y pues otro síntoma muy común es la tos seca. Y obviamente la primera, después de que nosotros comprobamos mediante una radiografía la presencia de derrame pleural, pues tenemos que realizar una toracocentesis. Hay de dos tipos, dependiendo obviamente del contexto del paciente. Está la toracocentesis diagnóstica y la toracocentesis evacuadora. La toracocentesis diagnóstica menciona la bibliografía, sobre todo los compendios que ha publicado el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, que se debe de tomar aproximadamente 50-60 mililitros. Y si es una toracocentesis evacuadora o terapéutica, lo más que tenemos que drenar es de 1.300 a 1.500 mililitros, debido a que si drenamos más de esto podemos generar un edema por reexpansión y generar un daño colateral y más daño pues al paciente. Entonces, ¿cuándo se indica una toracocentesis? Cuando nosotros identificamos en la radiografía de tórax una presencia mayor a 10 mililitros de líquido pleural. Y pues los estudios que se toman después de hacer el procedimiento, pues es un citoquímico donde vamos a valorar lo que son las proteínas, DHL, ADA, pH. Bueno, se toma también una dosimetría para ver el pH, un citológico, se manda patología, se manda cultivo. Todo esto para hacer el correcto abordaje del derrame pleural. Entonces, a grandes rasgos, los materiales para hacer una toracocentesis, pues obviamente son lidocaína, yodo, gasas, agujas estériles, la llave de 3 vías, el frasquito donde vamos las jeringas para recolectar la muestra, y pues la técnica, se va a colocar al paciente en la posición como se aprecia en la imagen, que lo distribuyen con una posición semi-incorporada de 30 a 35 grados, con los brazos apoyados sobre una superficie plana e inmóvil y los brazos descansando sobre estos. Esto obviamente si el paciente se puede movilizar.
Entonces se le va a hacer se le va a explicar al paciente qué procedimiento se le va a realizar. Posteriormente se va a hacer una adecuada asepsia y antisepsia, se va a colocar campos estériles, se va a infiltrar con lidocaína. El lugar donde vamos a infiltrar regularmente se funciona en el borde inferior de la escápula, o mencionan igualmente que es un sitio común en el séptimo espacio intercostal, justo por debajo de la punta de la escápula, o cuando el brazo está levantado, o si tenemos al paciente en decúbito lateral, igualmente en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Mm, y pues tomamos la muestra, y si es únicamente una toracocentesis diagnóstica, pues tomamos de 50 a 60 mililitros, y si es evacuadora, pues únicamente le drenamos máximo 1.5 litros. Ahora bien, cuando nosotros obtenemos la muestra, podemos hacer una inspección inicial del líquido. Entonces, con esta inspección inicial, nosotros podemos identificar o guiarnos, podemos empezar a hacer diagnósticos diferenciales, desde cómo se ve hasta el olor que tiene el líquido. Si es un olor pútrido, pues obviamente pues, vamos a sospechar de un empiema. Si tiene restos alimentarios, podemos sospechar de una ruptura esofágica, restos biliares, un colotórax. Si está lechoso, un quilotórax o pseudoquilotórax. Y si tiene un olor a anchoas, una ruptura de absceso amibiano. Y las características que vamos a identificar, pues es, como les digo, la apariencia, que es como lo principal que vamos a ver. Si está el líquido es claro, si está turbio, si está purulento, si es un líquido sanguinolento. Ajá. Igualmente, posteriormente, pues se manda citológico para valorar la celularidad. Dependiendo de la celularidad, pues también van a ser los diagnósticos diferenciales que vamos a identificar. También vamos a hablar del pH, lo que les mencionaba, o sin hincapié acerca de la gasometría. Si tiene un pH menos de 7.2, podemos sospechar de un empiema o de malignidad, y pues aquí está indicado pues la sonda endoploral. La sonda endoploral, por ejemplo, en el contexto de un empiema, será para drenar el empiema, y en el caso de malignidad, recordando un poco de la fisiopatología que les comentaba al inicio, en un proceso tumoral, la cuestión es que va a estar alterado el drenaje del líquido, y pues se va a estar formando y formando y formando, y por más parasíntesis evacuadores que le hagamos al paciente, como va a ser obstruido o disminuido la capacidad de eliminación de este líquido, va a continuar generando derrames. Entonces, por eso está indicado la zona endoploral en pacientes con contextos tumorales, obviamente bajo ciertos criterios que más adelante vamos a comentar. También valoramos lo que es la glucosa, citología, y pues se manda a cultivo. Y la punta angular, o lo que tenemos que utilizar para nosotros guiarnos una vez que tengamos el resultado del laboratorio, son los criterios de Light. Los criterios de Light nos van a apoyar para dividir el derrame pleural en dos tipos: trasudado o exudado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer comparando ciertos parámetros a nivel de líquido pleural, y a nivel de suero, pues sí, una muestra periférica. Entonces valoramos el nivel de LDH en pleura y en suero. Si es menor a 0.6, pues nos guía en un exudado, y si es mayor a 0.6, perdón, si es menor a un trasudado, y si es mayor a un exudado. Igualmente la relación de proteínas en relación de pleura y suero, si es menor a 0.5, trasudado, y si es menor a 0.5, si es mayor a 0.5, exudado. E igualmente el líquido, la LDH en líquido pleural, si es menor a 2/3 del límite superior normal de LDH a nivel sérico, pues es un trasudado, y si es mayor a 2/3, pues es un exudado. Y en esta diapositiva pongo dos cuadros. En el cuadro número 6, que está en la parte izquierda de la presentación,
nos pone la sensibilidad y especificidad de cada uno de los parámetros para nosotros identificar o ver con qué tanta posibilidad podemos afirmar que es un exudado o un trasudado. Regularmente con dos de los tres criterios pues ya estamos 100% seguros que es uno u otro. Aquí nos engloba o nos desglosa más bien la especificidad y sensibilidad de cada uno. Y en el cuadro número 7, que está en el lado derecho de la presentación, se enlistan las principales causas de exudados y trasudados y las clasifica en causas comunes, causas pues no tan comunes y causas raras. En las causas comunes, pues en un exudado principalmente encontramos malignidad, derrame paraneumónico y tuberculosis. Y en un trasudado encontramos la insuficiencia cardíaca izquierda y la cirrosis hepática. Pues ya, en las causas menos comunes, por mencionar alguna, un exudado, una tromboembolia pulmonar y un trasudado, una hipoalbuminemia. Y en las causas raras, por ejemplo, en un exudado, el uso de drogas y en un trasudado, la pericarditis constrictiva. Este cuadrito que acaba de saltar nos recuerda que el derrame pleural más frecuente de tipo trasudado es la insuficiencia cardíaca crónica y el exudado más frecuente es el derrame paraneumónico. Entonces, siempre que tengamos un trasudado, hay que pensar en insuficiencia cardíaca y siempre que tengamos un exudado, tenemos que descartar derrame paraneumónico. Y también cuando nos da una muestra sanguinolenta, lo más frecuente, o bueno, lo que tenemos que descartar es un proceso tumoral, aunque también ahí puede haber cierto sesgo, porque suele ser, en algunas ocasiones pueden ser toracocentesis traumáticas, lo cual nos puede generar duda, y pues por ende también se tiene que mandar a patología para hacer un adecuado abordaje de ese, y no clasificarlo pues como que es un tumor únicamente por ver rastros hemáticos. Ahora bien, en esta figura o en este cuadro, el listo, bueno, nos resume, mejor dicho, todo lo que les acabo de comentar del abordaje de derrame pleural. Entonces, tenemos un paciente que estamos sospechando mediante exploración física de un probable derrame pleural. Lo primero que le vamos a hacer es una radiografía de tórax. Diagnosticamos derrame pleural. Muy bien. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es si el paciente, bueno, lo que tenemos que investigar es si el paciente tiene datos de falla cardíaca o no tiene datos de falla cardíaca. Si tiene datos de falla cardíaca, pues eureka, tenemos el diagnóstico y pues iniciamos tratamiento para la falla cardíaca. Ahora, si no tenemos el antecedente de falla cardíaca, pues utilizamos hacemos la toracocentesis y se mandan todos los estudios al laboratorio. Aquí nos menciona el algoritmo que si nosotros, por ejemplo, al momento de tomar la muestra, vemos que sale purulenta, pues obviamente pensamos en un empiema y pensamos en que es un paraneumónico. Entonces, si nosotros podemos establecer el diagnóstico de vista, pues de manera empírica debemos iniciar el tratamiento, por ejemplo, en este caso, antibiótico. Ahora bien, si no, pues, pues nos vamos a los criterios de Light. Los criterios de Light los sacamos y tenemos que, obviamente, diferenciar entre trasudado y exudado. Nos da para un trasudado, perdón, no, perdón, nos da para un trasudado, tenemos que valorar falla cardíaca, solicitando, por ejemplo, bueno, viendo, por ejemplo, los criterios de Boston, sacando el puntaje del paciente, viendo qué tanto riesgo tiene y pues solicitando por ABNP. Tenemos también que checar si no tiene, pues, solicitar transaminasas para descartar cirrosis o valorar la función renal. Ahora, si nos da para exudado, pues tenemos que descartar, tenemos que consultar, bueno, aquí menciona el algoritmo que se tiene que interconsultar a neumología, se tiene que hacer una tomografía contrastada y pues tenemos que valorar los distintos laboratorios que ya comentó. En dado caso que ahora nos pone si nosotros tenemos el diagnóstico o no tenemos el diagnóstico. Si ya tenemos el diagnóstico establecido, pues iniciamos el tratamiento contra la patología etiológica del derrame, y si no,
pues ya ahora sí estaría justificado utilizar ciertas medidas un poco más invasivas, como puede ser una biopsia pleural o una videotoracoscopía o una broncoscopía. Ese es otro algoritmo un poquito más simple, que igualmente tenemos paciente con sospecha de derrame pleural, hacemos radiografía, comprobamos el derrame pleural y tenemos que discernir si tiene insuficiencia cardíaca o no tiene insuficiencia cardíaca. Si tiene insuficiencia cardíaca, tenemos que valorar si es asimétrico, si tiene dolor pleurítico o si tiene fiebre. Si tiene cualquiera de estos tres, pues ahora sí se justifica la toracocentesis. Si no tiene cualquiera de estos tres, pues valoramos diuresis y lo observamos. Si persiste más de 3 días, realizamos toracocentesis. Y bueno, ya utilizando la toracocentesis, pues volvemos a valorar los criterios de Light. Si nos da para trasudado, insuficiencia cardíaca, cirrosis o nefropatía. Perdón, si no nos da para trasudado, insuficiencia cardíaca, cirrosis y nefropatía. Y si sí nos da para exudado, pues tenemos que valorar recuento celular, glucosa, se manda a cultivo y a patología. Ahora bien, hay algunas patologías que son especiales y van a tener ciertas características que nos pueden causar cierta duda. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, las características del líquido al momento de tomar la toracocentesis es que va a ser un exudado de predominio linfocítico con glucosa disminuida y un pH menor a 7.3, así como la presencia de factor reumatoide de mayor de 1/320. Y son las principales características que va a tener un derrame pleural secundario a artritis reumatoide. Ahora, un derrame secundario al lupus, se va a observar que los pacientes con lupus, del 5 al 10% en algún momento de su patología le van a generar un derrame pleural, y pues la presencia de ANAS tiene la sensibilidad del 100% y la especificidad del 94% para decir que este derrame fue por lupus. Otros casos especiales que tenemos que diferenciar es el quilotórax y el pseudoquilotórax, que están asociados principalmente con traumatismo torácico por ruptura del conducto torácico, o también puede ser secundario a linfomas, tuberculosis o malformaciones linfáticas. ¿Cómo hacemos diferencial entre un pseudoquilotórax y un quilotórax? Pues tenemos que valorar los niveles, un perfil lipídico. Si tiene triglicéridos arriba de 110, pues es un quilotórax. Si tiene colesterol arriba de 200, es un pseudoquilotórax. Si tiene cristales en colesterol presentes, pseudoquilotórax. Y si tiene kilomicrones ausentes, es pseudoquilotórax. Y si los tiene presentes, es quilotórax. Ahora, el hemotórax es la presencia de sangre a nivel de la cavidad pleural, y cuándo considerar un líquido hemático y cuando no, porque como les comenté puede ser algo dudoso porque podemos hacer la toracocentesis y nos puede salir hemática por trauma. Entonces se considera hemotórax cuando hay una concentración más del 50%. De todo lo líquido que nos salga, más de la mitad nos tiene que salir contenido hemático. Y pues las principales causas es la traumática y la iatrogénica. Esta figura que acaba de salir igualmente nos apoya para hacer el diagnóstico diferencial entre un quilotórax y un pseudoquilotórax. ¿Cómo se va a ver físicamente el líquido? Se va a ver de aspecto lechoso. Entonces tomamos una toracocentesis, vemos que está de aspecto lechoso, sospechamos que es colesterol y solicitamos colesterol, vemos si el colesterol está normal o está disminuido, es un quilotórax. Bueno, tenemos que sospechar de un quilotórax y para confirmarlo, pues tenemos que tener estos criterios, que es un triglicéridos menor a 110, índice colesterol triglicéridos menor a 1, kilomicrones elevados, y esto de los kilomicrones elevados es lo patognomónico del quilotórax, de aquí su nombre, es con lo que podemos decir sí, es un quilotórax.
Ahora bien, si el colesterol está elevado, arriba de 250, es un pseudoquilotórax. Y aquí vamos a valorar que si la glucosa está disminuida o el colesterol está aumentado, que por ejemplo es en la tuberculosis, y si tenemos glucosa muy disminuida y colesterol muy disminuido, podemos asociarlo a una artritis reumatoide. En estos otros cuadritos hacen más hincapié acerca de la clínica y las posibles etiologías del derrame pleural. Por ejemplo, estamos viendo el cuadro del lado derecho de la pantalla que menciona por las características clínicas y la posible etiología. Si un paciente nos llega con ascitis, le tomamos una teletórax y vemos que tiene derrame, pues tenemos que sospechar obviamente en cirrosis hepática. Si nos llega con fiebre, un cuadro absceso abdominal, un empiema o malignidad o neumonía, y así, dependiendo la causa o dependiendo de la situación clínica del paciente, las distintas etiologías del derrame. Y en el cuadro 9 nos menciona algunas de las etiologías menos comunes, pero que igualmente pueden llegar a pasar, que pueden generar un derrame pleural. Por mencionar alguna de ellas, el síndrome ovario de hiperestimulado puede generar un derrame pleural. También la posderivación coronaria temprana, el cuadro clínico de los primeros este derrame pleural se puede generar en los primeros 30 días. Y pues las características del líquido es un exudado con mayor al 5% con un hematocrit mayor al 5%. Y este otro cuadro nos engloba lo que es otra manera de abordar el derrame pleural. Sospechamos derrame pleural, tomamos radiografía o ultrasonido. Si está menos de 10 milímetros, pues no está indicada la toracocentesis, lo que dejamos en observación. Si tiene más de 10 milímetros, perdón, se hace toracocentesis por punción guiada o en un mundo ideal por ultrasonido. Se manda a observación, al laboratorio. Si no sale para trasudado, las principales tres causas son son las tres Is, como neumopenia, y de insuficiencia cardíaca, y de insuficiencia renal, y de insuficiencia hepática. Y pues ya se manda al laboratorio. Si manda al laboratorio, si no sale para exudado, tenemos que valorar si el exudado es de predominio polimorfonuclear o de predominio linfocítico. Si es de predominio linfocítico, tenemos que sospechar en malignidad o en tuberculosis. Y pues esto se determina mediante una biopsia pleural cerrada, determinar la presencia de ADA, una PCR, una tomografía, un ataque de tórax con contraste o una toroscopia. Y pues se hace el diagnóstico cualquiera de las dos y pues se da tratamiento a la enfermedad de base. Ahora, si es de predominio polimorfonuclear, pues nos va a hacer pensar en algo infeccioso de tipo bacteriano. Se debe determinar, si se comprueba con esto, pues se da tratamiento antibiótico, se le coloca su zona endopleural, se le hace un ataque de tórax con contraste y igualmente su toracoscopia. Ahora bien, aquí en las siguientes diapositivas englobé las principales causas que tenemos que hacer hincapié. Por ejemplo, el derrame pleural paraneumónico, pues obviamente está asociado a una infección de una neumonía. Generalmente puede ser una neumonía, pero también puede ser secundario a un absceso o bronquiectasias infectadas. Esto ocurre entre el 20 y 50%, entre el 20 y el 57% de todas las neumonías bacterianas pueden generar o desarrollar un derrame pleural paraneumónico. Sus principales etiologías las enlisto aquí, que son Staphylococcus aureus y Staphylococcus pneumoniae, y en tercer lugar el Laurus. Si son anaerobios, tenemos que sospechar E. coli y el Haemophilus influenzae. Y si es un paciente que nos desarrolla un derrame pleural con características un paraneumónico, pues
tenemos que sospechar en Staphylococcus aureus meticilin resistente en el 60% de los casos, secundario o secundido, mejor dicho, de E. coli o enterobacterias como pseudomonas. El tratamiento, tenemos que hacer dos énfasis, si es en la comunidad o si es nosocomial. Si es en la comunidad, se puede dar cefalosporines de tercera generación asociadas con aclindamicina o metronidazol o monoterapia con amoxicilab. Si es nosocomial, pues se da vancomicina, colinesorib o un carbapenémico o igual una cefalosporina de tercera generación junto con metronidazol. Y este es el algoritmo exclusivamente para un derrame paraneumónico. Hacemos anamnesis, igualmente exploramos al paciente, sospechamos de un paraneumónico. Si es muy fuerte la sospecha, tenemos justificado iniciar manejo antibiótico de manera empírica, se manda analítica, se toma laboratorios, perdón, pH, química, etcétera, se hace su radiografía de tórax, se comprueba, se hace un ultrasonido para valorar si el derrame pleural es loculado o no loculado. Si no es loculado, se hace una toracocentesis, valoramos si sale pus, y sale pus, pues obviamente, independientemente de eso, se manda a su tinción de Gram y a su cultivo. Se le toma su gasometría. Si se toma su gasometría y vemos que tiene un pH mayor a 7.2, se hace una toracocentesis evacuadora común, recordando que es máximo 1.5 litros. Si es menor a 7.2, se hace está justificado la sonda pleural, o también se puede colocar un drenaje, con el drenaje que es la sonda pleural, e incluso podríamos considerar la opción de utilizar algún fibrinolítico. Otra cosa que no es común, pero que es importante que comentemos, es el derrame pleural por tuberculosis. La tuberculosis pleural representa el 4 y el 10% de todos los casos de tuberculosis. Del 10 al 15% pueden generar derrames pleurales. Entonces, igualmente aquí al momento de nosotros tomar la toracocentesis, vamos a encontrar un líquido de características exudado de predominio linfocítico. Es importante eso, linfocítico. En el 90, si vemos eso, en el 90% de los casos, pues podemos inferir que puede llegar a ser TB. Igualmente, en algunos casos, muy poquitos, puede haber algún predominio polimorfo nuclear, pero son los casos más menos comunes. Entonces, si tenemos alta sospecha de esto, pues se toman los valores de ADA, que es adenosiddesaminasa, y pues ya, tenemos que hacer el diagnóstico de confirmación de tuberculosis pulmonar. La única manera de hacer el diagnóstico de confirmación pues es con el aislamiento de Mycobacterium tuberculosis en el líquido pleural o el tejido pleural. Menciona una técnica que es el Bacter, que en los últimos años nos ha permitido llegar a un diagnóstico un poquito más rápido. Menciona que si se manda la prueba a Bacter, nos dan el resultado de 5 a 7 días aproximadamente, dependiendo del laboratorio. Y pues es un método rápido para nosotros para llegar al diagnóstico. En esta tabla se listan las distintas pruebas y test diagnósticos en caso de que estemos sospechando de que la causa sea tuberculosis. Y aquí atrás está el algoritmo química únicamente enfocado a sospecha de tuberculosis, toracocentesis, mandamos pH, su citológico, se toma helada, se hace conteo celular, citología, valoramos si es un exudado pleural linfocítico con citología negativa, valoramos el ADA, si el ADA pleural es mayor a 35 o si es menor a 35. Si es mayor a 35, pues tenemos que ahora valorar dos cosas. Si es una área endémica de alta prevalencia de tuberculosis, si el paciente tiene menos de 35 años, o si la relación linfocitos neutrófilos es mayor al 0.70, o si es una área de baja prevalencia para tuberculosis. Si es una área de baja prevalencia, pues se nos complica un poquito más las cosas y valoramos la atención, cultivo, biopsia pleural, etcétera. Entonces,
dependiendo del contexto demográfico donde estamos, también podemos discernir en este abordaje. Y por último, el derrame pleural por la malignidad. Los pacientes que tienen algún tipo de patología de este tipo, se supone entre el 15 y el 35% puede generar algún tipo, en algún momento, de derrame pleural. Principalmente las características de este va a ser un exudado, de características de exudado. Menciona que la mayoría de estos derrames son ocasionados por metástasis pleurales, sobre todo de tumores pulmonares y de mama. Y el principal mecanismo por el cual se genera este derrame es por el aumento de la permeabilidad vascular, que está asociado a la obstrucción del drenaje linfático a nivel pleural y mediastínico. Y en la tabla o imagen que les pongo aquí, hace hincapié en los distintos tipos de, la frecuencia con la cual, si estos cánceres nos dan derrame pleural de orden de mayor a menor. Es muy común que obviamente que el cáncer de pulmón nos dé derrame pleural, el cáncer de mama, el linfoma, cánceres gastrointestinales, ginecológicos y otros. Y aquí igualmente, algoritmo diagnóstico de derrame pleural en sospecha de malignidad. Hacemos citología del líquido pleural, si es un derrame asintomático, hacemos diferenciar si es un derrame asintomático o un derrame sintomático recidivante. Si es un derrame asintomático, pues se queda en observación e iniciamos quimioterapia obviamente, pues el oncólogo inicia quimioterapia hacia el cáncer que se sospecha. Y si es un sintomático, derrame sintomático y recidivante, pues se hace una evacuación urgente si es masivo. Si no, pues aquí es lo que les comentaba, que tenemos que discernir si nosotros hacemos una pleurodesis. La pleurodesis como tal es nosotros evitamos que se siga formando eso porque, entre comillas, quemamos colocamos sustancias abrasivas que van a generar una capacidad para que se siga regenerando este líquido. Pero en pacientes que tenemos sospecha o que tenemos uh, sospecha pues de que sea algo maligno, tenemos que valorar la funcionalidad del paciente y obviamente que no tenga cierta capacidad de reexpansión. Ahorita más adelante se los comento. Igualmente aquí les menciono, si saca un puntaje de Karnofsky, que es una escala que valora la funcionalidad del paciente o la capacidad de hacer ciertas tareas o funcionalidad o vitalidad en sí del paciente, mayor a 40 y el pulmón no está atrapado. Si cumple estos, si no cumple esto, pues se le deja un catéter tunelizado, y si tiene un Karnofsky mayor a 40, pues no se recomienda la pleurodesis. Si tiene un pulmón atrapado, pues se recomienda únicamente un catéter tunelizado. Y bueno, aquí está lo que les comentaba, lo de la pleurodesis. ¿En qué consiste? Es la aplicación intrapleural de un agente irritante que provoca una intensa inflamación, lo cual nos va a generar una fibrosis y una síntesis entre la pleura visceral y la pleura parietal, lo cual va a ocasionar una obliteración del espacio pleural. ¿Cuáles son las indicaciones de una pleurodesis? Las indicaciones, pues, es que tenga un derrame pleural con clínica. La principal clínica que pueden presentar estos pacientes es la disnea, que sean pacientes que tengamos de manera recidivante, que lleguen, que los evacuemos y que otra vez lleguen, otra vez con su derrame pleural masivo. Llega el paciente, lo evacuamos y su sintomatología mejora. Si es así, pues tiene otro criterio a favor para poder hacer la pleurodesis. Otro, que tenga un Karnofsky mayor a 40 y que nosotros clínicamente y radiográficamente podamos comprobar que el pulmón reexpanda tras una toracocentesis. Mencionaba que el agente de elección pues es el talco, es como el principal, eh, la principal sustancia que se utiliza, pero este no es el único. En esta tabla 3 les enlisto los distintos tipos de agentes esclerosantes que podemos utilizar para desarrollar la pleurodesis. Los más utilizados, como les comentaba, es el talco y el yodo.
Y pues en el cuadrito pues enlista su eficacia, las ventajas y desventajas de cada uno. Y aquí en esta otra tablita pongo, para no dejarlas fuera, las otras enfermedades que no son comunes, pero que pueden generar derrames plurales y las características de cada una de ellas. Por ejemplo, Sjögren, enfermedad mixta de tejido conectivo, espondilitis anquilosante, sarcoidosis, etc. Bien. Y ya son las 9:06, pero tengo un caso clínico. ¿Lo comento? Adelante. Bien. Ok, entonces, el caso clínico que les voy a comentar es un varón de 90 años de edad. Este paciente acude por dolor a nivel del costal derecho de características pleuríticas. El paciente refiere empeoramiento del estado general en el último mes. Presenta anorexia, disnea, astenia y deterioro funcional. Previamente el paciente salía a la calle sin ayuda y actualmente deambula con ayuda de otra persona por su domicilio. El paciente actualmente está sin fiebre y no refiere pérdida de peso no intencionada. De antecedentes personales, el paciente tiene hipertensión, colelitiesis, angina inestable y cirugía de cataratas. 8 meses previos a su padecimiento actual, tuvo una hospitalización por disnea y se descartó tuberculosis pleuropulmonar tras el hallazgo de un derrame pleural en la radiografía de tórax. Igualmente se descartaron otras causas. A la exploración física, el paciente se encuentra consciente, algo desorientado en tiempo y espacio, afebril, con una TA de 140-80, la piel y mucosas están bien hidratadas. No existen datos de ingurgitación yugular, bocio ni adenopatías en cadenas ganglionares superficiales. Los ruidos cardíacos están rítmicos, presentaba 70 latidos por minuto. A la auscultación pulmonar presenta abolición del murmullo vesicular en el campo medio e inferior del hemitórax derecho y abdomen con perímetro abdominal aumentado y signo de la ola positivo. En cuanto a las escalas de funcionalidad, tienen una escala de Plutchik de grado 4. Esta escala valora lo que es el riesgo de suicidio, pues tiene una clasificación leve, tiene un Bartle de 55 puntos, el cual en este puntaje nos habla de una dependencia leve. Tiene una escala de Hafer, tuvo 3 de 4 errores, nos clasifica como un deterioro cognitivo leve. Tiene un Norton de 14 puntos que nos habla acerca del riesgo de úlceras por presión, el cual el paciente tiene 14 puntos y pues es un paciente con un riesgo medio para el desarrollo de úlceras por presión. Igualmente el paciente menciona que tiene antecedentes de síntomas depresivos. En cuanto a sus laboratorios, tiene una biometría hemática con una leucocitos de 7000, hemoglobina de 12, hematocrito de 32, plaquetas de 160, potasio 4,2, sodio 135, cloro 98, perdón, leucocitos 14.400, a expensas de 87.2 de neutrófilos. Tiene un ácido úrico de 6.2, creatinina de 1.3, la glucosa estaba normal, el colesterol era de 123, los triglicéridos de 124, proteínas totales 6.3. Tiene AST y ALT normales, GGT de 74. Le hicieron un perfil de hierro, era bajo, y la ferritina estaba normal. Igualmente por el antecedente de que la habían buscado previamente para tuberculosis, le hicieron un mantón, se salió negativo. En cuanto al gabinete, el paciente se le hizo una radiografía de tórax, el cual presentaba una cardiomegalia con derrame pleural derecho y una parte encapsulada y una parte libre. Se le hizo un electrocardiograma, el cual tenía un ritmo sinusal con datos de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Se le hizo una ecografía abdominal que presentaba una ascitis generalizada y un derrame pleural derecho, y se le hizo un TAC de tórax y abdomen, en la cual el reporte de imagen mencionaba un parénquima pulmonar colapsado por el derrame pleural parcialmente encapsulado con engrosamiento de la pleura parietal de hasta 15 milímetros.
que parece infiltrar la pared torácica y abundante líquido acítico tabicado con aumento de densidad en epiplán y peritoneo parietal. Y estos son los cortes de la tomografía. Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna sospecha de cuál será la probable etiología del derrame pleural? Con los datos y antecedentes que tiene el paciente. Pues podríamos sospechar primero en algún tipo de actividad tumoral, porque no le encuentro algo más, aunque dice que no tiene, no presentó fiebre, pero bueno, de acuerdo a la edad pudo haber no haberlo referido. Sí, podría ser una opción. Al paciente se le realizó una toracocentesis para el estudio del derrame pleural, pero no se obtuvo ningún material, o no se pudo tener una muestra, porque estaban loculados, no pudieron localizar, no pudieron obtener la muestra. Se le hizo igualmente una paracentesis, la cual evidenció, bueno, sale drenado 1500 mililitros de líquido acítico, prácticamente este, los valores que más representan, por ejemplo, aquí son los marcadores tumorales, que tiene un CA125 de 2.695, tiene un cifra de 21 y pues se mandó a patología y patología pues sí confirmó la sospecha, sí confirmó la etiología, que era un adenocarcinoma poco diferenciado y una carcinomatosis peritoneal. El derrame pleural fue secundario a una metástasis, a este tumor. La evolución del paciente, pues el paciente falleció en los 20 días posteriores a su ingreso, y pues como causa, pues fue el adenocarcinoma de cavidad abdominal. Y bueno, de mi parte sería todo. Muy bien. Si quieren preguntarle o comentarle algo, abran sus cámaras. No, doctor, solamente pues que felicitarlo, la verdad la clase estuvo bastante bien, muy completa. Hiciste mucho énfasis en las principales causas, ¿no? La de la insuficiencia cardíaca, otra de las cosas, pues los procesos tumorales y las otras insuficiencias, la renal y la hepática, y pues creo que quedó bastante claro. Algo que quizá, ojalá que no muy lejos, es que aprendamos a hacer el abordaje a través de ultrasonido, ¿no? Digo, distamos mucho de eso porque no tenemos el equipo, pero bueno, ya existen dispositivos móviles que son algo costosos, pero que, pues que ya no sea exclusivo de los imagenólogos, ¿no? Que podamos tener, pues ojalá más adelante acceso a eso para pues ayudar a complementar no solamente con la radiografía y pues poder hacer como en el caso bueno, lo que presentaste, ¿no? Que se intentó hacer la punción, pero por la densidad que ya presentaba o los cambios que ya tenía el derrame, pues ya no se pudo hacer el drenaje de líquido. Muy bien, pero tenemos un amigo que sí tiene su equipo portátil. No, yo no he visto, doctor, es que todavía no regreso al hospital, pero ya me imagino quién será. Y que además le gusta mucho hacer cosas. Entonces, nada más cuestión de acercarse y tener el paciente ideal. Y ideal es obviamente que sea de expertise, ¿verdad? No es tan fácil, pero bueno. ¿Alguien más quisiera comentarle algo? Si no hay comentarios, quiere decir que están satisfechos, ¿sí? Muy bien. Doctor Lascano, ¿cómo está? ¿Cómo ve? Yo nada más aclarar porque creo que en algún momento de la presentación se dijo que se necesitaba gasometría arterial y pues nada más que es gasometría del líquido pleural.
Y pues por ejemplo en el hospital, acá en el 2 no se hace porque los químicos dicen que les echamos a perder los gasómetros. Y pues ya tener en cuenta las indicaciones para la toracocentesis y también otras complicaciones como el pulmón atrapado, que pues son causas muy frecuentes. Ok. Bien. Ahora sí, doctor Lescano, adelante. Bien. Estuvo bien, ¿no? Adelante. Oye, bien, ajá. Díganme, no me ha llegado ningún material de preguntas. ¿Ya no quieren? No, sí, doctor. No se ve nadie. Sí, a mí no se me había olvidado mandarla. No veo a nadie, no veo a nadie. Sí, Ahí está, Jessie. no me acordaba. Dime, Jessie. Estamos de los temas de gastro, ¿verdad? Pues, pues sí. Lo que ustedes díganme. Yo ya empecé, yo ya tenía algunas de gastro, sí. Ok. Pero ya se van a añejar. No, para la próxima semana. ¿Cómo ven? Como quieran, pero dejan apuntar. ¿Qué día? Pues pudiera ser el próximo martes, como le habíamos estado haciendo, a menos de que digan otra cosa. Y ya mandarle preguntas antes del martes? sábado. El martes de gastro. Y ya, Ok. bueno, antes del fin de semana enviar pues nuestras preguntas para el examen. Y hasta el sábado mandarle preguntas.